No sé qué me dice que... Ahí está. Creo que ahí ya la puso a grabar. Grabación en proceso, te decía la moza. Bueno, muy bien, porque acá no me aparece y a veces me hace esa jugada. La otra vez hice toda la nota y no la pude grabar. Mirá, ya arrancamos, pero si querés para asegurarte, yo puedo entrar desde la computadora a su vez que en el celular y hacerte un respaldo, si te interesa. Dale, listo, está bien. Ah, dale, Te, ya voy te- armando eso. te tengo que autorizar de acá, creo. Pero bueno, no importa. Después cualquier cosa me parece. Dale, dame un minutito que ya lo voy armando. Bueno, listo. Dale, echale gas nomás. Lo dejo acá porque si no, si pongo compartir ya no me deja autorizar la grabación. Acá me marca que está grabando, pero por las deudas, dijo el paisano. Si ya te marcó, tranquila, si no trazamos más. Listo, vamos arriba. Dale, Bien, dale, seguimos con la placa. Bueno, vamos arriba. Bueno, y vamos por acá. Bueno, en este caso, hablando en términos de radios comunitarias, porque básicamente este proyecto de talleres de entrevista está basado en lo que es las radios comunitarias, pero obviamente que todo el taller en sí no tiene que ver solamente con las radios comunitarias, es un taller de entrevista general, pero nosotros tenemos que hacer énfasis en quién debe entrevistar, a quién se debe entrevistar en una radio comunitaria. Y para nosotros la prioridad tiene que ser la gente común, ¿eh? Las que están, digamos, en contacto con la realidad, y bueno, eso es lo básico, que no quita, porque las radios comunitarias también entrevistan personalidades y demás, pero no debemos perder esa brújula. Eso es una parte básica de lo que es la comunicación alternativa. Bien, acá una cosa básica que en muchos cursos que nosotros hemos tenido acceso por diferentes compañeros que están haciendo a veces cursos, tanto sea en UTU, en la universidad o en algunos cursos privados, eh, muchas veces incentivan a que las preguntas las lleven escritas. Y nosotros creemos que eso es un error bastante importante. Las preguntas pueden ser en una previa, no sé, como una ayuda a memoria, nosotros plantearnos en el imaginativo una serie de preguntas, ¿no? Conociendo al entrevistado, ¿no? Hacemos todo el análisis, la historia y todo lo demás del entrevistado, si es un artista musical, bueno, cuántos discos tiene, todo ese tipo de cosas, ahondamos en la vida de él, en la previa, y nos hacemos preguntas, las escribimos, pero obviamente que esas preguntas no pueden ir después a la práctica, porque si no, la parte de la entrevista pasa a ser demasiado rígida. Y nos suele suceder que si la escribimos, le hacemos una pregunta eh, que de pronto tiene que ver con lo que va a ser de futuro, pero nosotros también teníamos una pregunta hecha sobre el futuro del artista, y el artista te la contesta en la primera, y caramba, me dejó sin pregunta, ¿no? Y a veces el entrevistador, y eso lo vemos muy a diario, es muy común, ¿no? Que el entrevistador vuelve a hacer la misma pregunta, porque, o sea, ya la contestó, pero le vuelve a hacer la pregunta. Entonces, queda muy reiterativo, muy obvio, y aparte lo que se pierde es que el entrevistado se empieza a sentir hasta incómodo, porque estamos haciendo la misma pregunta, y este tipo no me está atendiendo, no me presta atención, ¿yo a quién le estoy hablando? ¿No? Entonces, esas cosas pueden suceder y puede llegar a tener una cierta rigidez esa entrevista que no es conveniente. Por lo tanto, escribirla sí, en la previa, pero luego cuando vamos a la entrevista en sí, bueno, todo tiene que estar acá, ¿ok? Ese es el ejercicio. Quizás lo podamos tener presente para echarle una ojeadita, una cuestión así, pero siempre teniendo en cuenta que lo que nos está diciendo el entrevistado no tenga que ver con las preguntas siguientes, ¿ok? Porque si no, estaríamos siendo reiterativos, ¿eh?
Y acá hay una regla básica, que el buen entrevistador tiene que saber escuchar. Y muchas veces las preguntas tienen que ver con lo que escuchamos, ¿no? Porque el entrevistado nos dice, porque en mi última gira estuve por Holanda. Y, bien, ¿y cómo estaba el género musical que tú empleás, el rock o el folclore, lo que sea? ¿Cómo lo aprecia el público holandés? Y ahí ya nos salió una pregunta, ¿ok? Entonces, no necesariamente, vieron, si lo llevábamos escrito, eso no nos podía surgir, porque nos basamos en la respuesta del entrevistado. Por eso tenemos que saber escuchar. A veces incluso el entrevistado nos dice una respuesta incompleta y nosotros podemos profundizar sobre esa pregunta en cuanto a su propia respuesta. Entonces, nos está generando otra pregunta más. Una regla básica y fundamental, no olvidar el nombre del entrevistado. Para eso sí pueden llevar una libreta y normalmente el entrevistador tiene que tener una libreta de respaldo donde allí le pueda poner el nombre de la persona y fundamentalmente el cargo que desempeña. Bueno, si es un jugador de fútbol y juega de 7 de 9, bueno, no importa. Pero a veces son científicos, a veces es un cargo científico o un médico especialista, reumatólogo de no sé qué cosa, y entonces no podemos andar improvisando sobre eso. Entonces lo fundamental es tener su nombre y en qué ramo se desempeña. Eso es fundamental. Y a veces destacar algunos tics, y eso se logra, ¿saben cuándo? En la previa, antes de salir al aire. Entonces, nos acercamos al entrevistado, primero demostramos nuestra calidez, ¿no? Que somos personas de carne y hueso, nos presentamos con cordialidad, demás, y bueno, ¿me podés reiterar tu nombre? ¿Cómo es? Fulano de tal. Ay, bien, bien, bárbaro. Y ¿qué cargo tenés? ¿Qué título? Bueno, no sé qué. O te dieron esto por determinada cosa. Vamos a admitir a alguien más que nos saltó acá. Espera un poquitito. Bueno, entonces le decimos, lo anotamos y lo tenemos ahí presente, ¿verdad? Porque en la entrevista puede pasar que si una entrevista es muy larga, haya que reiterar el nombre del entrevistado en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque sabemos que si es en radio, en televisión o en cualquier medio de comunicación que nosotros estemos desarrollándonos, el público se renueva. Como ser ahora, acaba de entrar alguien más al taller, ¿verdad? Bueno, nosotros ahora entonces, si estuviéramos entrevistando a una persona, tendríamos que estar diciendo, estamos con fulano de tal, que es que hace determinada actividad, ¿no? Eso no queda mal, está bien, y eso reafirma en cada momento la condición de quien estamos entrevistando. Y además es fundamental no olvidar el nombre, porque muchas veces cuando queremos reiterar y decimos, estamos acá con, Juan Pedro, y el tipo te corrige y te dice, no, soy Fernando González. Entonces quedás re mal, ¿tá? Y ocasiona también un malestar en el entrevistado, porque dice, pucha, me está entrevistando, no sabe ni mi nombre, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y también se puede producir mucho cuando a veces entrevistamos al azar, ¿no? Eso suele sucederle a como son los noteros, cuando andan por la calle y vienen a entrevistar. Y bueno, previamente a eso, si hay un asistente, que le tome el nombre primero y de pronto la ocupación o por qué va a opinar, ¿no? Si va a opinar sobre determinado tema, ¿no? Si va a opinar, el asistente te alcanza el papelito, tú lo lees y dices, estamos con José Fernández, arquitecto, que, bueno, nos va a opinar sobre determinada cosa. Entonces, es como que algo mejor armado. Si en realidad no tuviéramos asistentes y no estamos en vivo, porque esa también es otra condición, porque si no ya tenemos que hacer como en aquellos programas había un programa de entretenimiento que decía nombre y colegio. Bueno, esto es igual, hay que tratar de decirle nombre y colegio, porque estamos al aire y estamos en vivo. Entonces, obviamente no hay manera de coordinar la entrevista. Entonces, bueno, dígame cómo es su nombre. Bueno, fantástico. Bueno, ¿y usted se dedica a qué cosa? Y ya está, bueno, sacamos la entrevista de esa manera. Pero si tenemos la posibilidad en el corte
o en algún momento de break, lo que le pedimos es el nombre y pedir todos esos datos y lo tenemos presente para poder, de esa manera, entrevistarlo bien. Hay una cuestión que hay que conservar, la distancia con el entrevistado, eso es fundamental. Ni encimarse, ni alejarse demasiado, ¿ok? Por dos motivos. Uno es el elemento fundamental. ¿Con qué lo estamos haciendo? Si es con un micrófono, si es con un celular, si lo estamos grabando para guardarlo. Bueno, obviamente que tiene que haber una determinada distancia que la sabemos nosotros, el micrófono qué alcance tiene, o el celular qué alcance tiene para poder recibir bien el audio. Por lo tanto, eso es fundamental. Otra, si lo estamos haciendo para televisión, que entremos dentro del marco, ¿verdad? El marco es fundamental. Entonces, si nos ponemos muy lejos, y no es la voluntad, ¿no? de nada más que acercar al entrevistado, en algunos casos pasa que el entrevistador está detrás de cámaras y el entrevistado sale solo, en un marco solo, cuando si tenemos que salir los dos, obviamente que hay que tener una distancia prudente, pero tampoco encimado. Eso es fundamental, porque eso también puede cohibir al entrevistado y le ocasiona determinado problema. Jamás dejarle que el entrevistado nos agarre el micrófono o nos agarre. Ahora de pronto no se produce tanto por el tema de que muchas de las entrevistas se hacen por Zoom y demás, pero ya vamos a volver a esa normalidad probablemente, y hay que tratar de evitar que el entrevistado agarre el elemento que nosotros necesitamos para controlar la entrevista. Y entonces en ese momento dejamos de tener control de la entrevista y pasar a ser controlado. ¿Por qué? Después no vamos a andar agarrándole el micrófono, queda demasiado grosero. Entonces, bueno, siempre mantener con firmeza el micrófono, y si nos agarra la mano, como muchas veces pasa con los entrevistados, ahora con este tema de pandemia, reitero, no se produce, en una época siempre, o sea, se producía seguido, el entrevistado agarra el micrófono y se trata de acercar, nunca soltarle el micrófono y dejárselo. Después cuando peguemos una pequeña, y volvemos a tener el control nuevamente. Hay que tomar en cuenta esas cosas. Bien. La selección del entrevistado es fundamental, porque es en función al tema a desarrollar. Y acá ponemos un ejemplo muy básico. Si va a desarrollar una entrevista sobre papas, no va a entrevistar, vamos a admitir a otra persona por ahí, no va a entrevistar a un especialista en remolacha, ¿verdad? Eso es obvio. Pero a veces a veces no se tiene en cuenta eso, y pasa de que, bueno, lamentablemente se entrevista a una persona que le hacen preguntas y dice, bueno, pero yo de ese tema no puedo opinar. O opina sin saber, que es peor todavía, ¿no? Entonces, fundamental eso. Y por supuesto, nosotros siempre decimos que tenemos que tener en cuenta a la gente común. Eso para temas que obviamente involucran a la gente común, ¿no? ¿Cómo podemos cortar a un entrevistado? Porque nos puede pasar dos cosas. El entrevistado es monosilábico, ¿no? Cuando le preguntamos, y bueno, en este día de sol, ¿usted qué realizaría? ¿Usted saldría a pasear por el parque? Sí, ¿no? También igual, ojo, también está la entrevista, la pregunta que a veces lo embretan en decir nada más que sí, ¿no? Que ahora lo vamos a desarrollar eso. Pero está el otro que es charlatán. Si ustedes me entrevistaran a mí, seguramente tendrían cierta dificultad en el tiempo, por lo tanto ustedes tendrían que controlarme demasiado para que yo no siga desarrollándome sobre cualquier cosa igual. Si me hablan de los ovnis, también de los ovnis, y si no, del ómnibus, y si no, de lo que sea. Así que bueno, hay algunas técnicas para poderlo cortar. Si ustedes están en Zoom, ponele, y el tipo sigue hablando, hacerle gestos que lo distraigan incluso, ¿no? Claro, no hacerle el pito catalán ni nada por el estilo. Convengamos que estamos hablando de una entrevista seria. Así que por lo tanto lo que tenemos que tratar es hacer esos impases, ¿no? Para hacerlo perder el hilo, ¿no? Si estamos con el micrófono, obviamente que ahí mandamos nosotros, ¿no?
quizás afirmando algo que lo que está haciendo la otra persona, el entrevistado, nosotros podamos de esa manera controlar un poco el tiempo también, ¿no? Y ahí lo podemos interrumpir con otra pregunta, porque obviamente que la interrupción es para eso o para dar paso al cierre de la entrevista. Bien, vamos a los 10 tips de la entrevista. Haga las preguntas claras. Si la pregunta no es clara, tampoco la respuesta lo va a hacer, ¿no? Acá hay un ejemplo muy, muy lindo que yo lo saqué porque lo escuché de uno y me reí muchísimo. Porque muchas veces se intenta utilizar palabras difíciles para que el entrevistado quizás crea que usted es un iluminado, una persona con una capacidad enorme, ¿no? Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer como entrevistadores es hacer que le llegue clara al público. Pero nosotros no estamos haciendo una nota al entrevistado para destacar solamente lo del entrevistado. Estamos tratando de hacer una comunicación con el público. Esa es nuestra realidad. ¿Ok? Y entonces este periodista le preguntaba, el nivel de lecturabilidad, ¿no? Lecturabilidad, que quiere decir el nivel de lectura, ¿no? ¿Se acrecienta el crecimiento de la población? ¿Y por qué no preguntarle de esta otra manera? Yo decía, ¿no? Para mí, ¿no? ¿La gente no está leyendo más? Es la misma pregunta con distintos términos. Nosotros tenemos que relacionar las preguntas en ese estándar, sencillas, no para que las entienda el entrevistado solamente, sino también para que las entienda el que nos está escuchando. ¿Ok? Sin subestimar, por supuesto. Tampoco vamos a achicar nuestro vocabulario para, en realidad, pensando que el que nos va a escuchar es un burro. ¿Ok? Tampoco tenemos que subestimar. Ahí tenemos que nosotros también tener una balanza en eso, un equilibrio. Pero, nosotros debemos cultivarnos en un montón de palabras, ¿verdad? Para poder entender también lo que nos explica. Supóngase que entrevistamos a un científico y el científico nos aplica determinados términos que podrían ser difíciles de entender para el oyente, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos en el lugar del oyente. Por lo tanto, le tenemos que, si no entendemos algo, es el oyente el que no entiende también. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacerle, y dígame, en términos un poco menos académicos, usted, ¿cómo explicaría esta situación? ¿Se entiende? Ahora, si nosotros tenemos la capacidad de interpretar, o sea, de hacer esa interpretación, la podemos decir nosotros también, ¿no? Bueno, el científico se refiere, nos está quedando 10 minutos nada más, mirá, el científico se refiere a tal o cual cosa, y ya queda como traducido, ¿ok? ¿Se entiende eso? Allí tenemos dos riesgos, o sea, un riesgo por lo menos, que el científico diga, no, no dije eso, ¿eh? Y quedamos como unos papanatas, o la otra es que el científico reafirme sobre lo que acabamos de decir y nos redondee más la pregunta, ¿ok? Eso está bueno. Hacer preguntas cortas. No, le voy a explicar por la duda ahora, cuando se corte, vamos a intentar de nuevo conectarnos con el mismo link, ¿ok? Vamos a ver si nos permite Zoom. Por las dudas, aquellos que después se les cierre la ventana, nos quedan 9 minutos. No formule preguntas tan largas para que luego le pidan que le repita, porque imagínate, le haces una pregunta larga y el tipo, y que además la hiciste acá en la cabeza, y el tipo te pregunta de nuevo, dice, ¿me puede repetir la pregunta? Y vos decís, no le puedo repetir porque me salió de una, no sé. Entonces hay que hacer preguntas cortas y dirigidas, ¿no? Nada de tantas cosas. ¿Qué opinión tiene sobre la candidatura de fulano de tal? ¿No? Después de que le contestó, ¿le ve cualidades o posibilidades reales para organizar el distrito?
si fuera electo, o qué posibilidades de reorganizar el municipio, bla, 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 bla. Si le hiciste todas esas preguntas juntas, imagínate, el tipo se vuelve loco y no sabe, no tiene idea de cómo contestártela. ¿En qué orden? Primera, segunda. Muchas veces dice, mirá, bueno, te voy a contestar la pregunta, la primera, ¿viste? O te voy a contestar la última, voy a empezar por la última. Ese está mal preguntado. Ahí está mal preguntado. Si el tipo te tiene que decir, bueno, te voy a empezar por la última, y a veces después de que terminó de contestar la última, te dice, ¿y cuál era la primera? ¿Entendés? O sea, hay que ser concretos, una por vez, y bueno, esa segunda la dejamos para después. ¿Ok? Eso es fundamental. Bien, seguimos. Tiene que ser, anótenlo como regla básica, las 3 C, las 3 C la C de casa, bueno, las 3 C. Clara, corta y concreta. Clara, corta y concreta. ¿Ah? Un ejemplo. ¿Cómo ve el desarrollo concreto del país desde la imprenta hasta nuestros días la computadora? El tipo te hace una pregunta de esa y te puede desarrollar una historia fantástica, porque desde la historia, desde que se formó la imprenta hasta hoy, la computadora, pasaron siglos, ¿no? Por lo tanto, obviamente, no es una pregunta ni clara, ni corta, ni concreta. ¿Ok? Hay que preguntarla relacionado. Siempre corta. Haga una pregunta por vez, ya lo hemos dicho, no en una ensalada de preguntas, y no soltés todo de golpe. Es como si vinieras ansioso de algo y querés hacerle las preguntas continuas, lo volvés loco al entrevistado. Y bueno, como recién decíamos anteriormente, este es uno de los tics para comenzar, cuando no tienen la chance de tener un asistente, dígame su nombre, su organización, su trabajo actual, y de qué parecen nuestras medidas de tránsito. Eso lo tenemos que hacer todo desglosado, no de todo junto. ¿Ok? ¿Cómo? Dígame su nombre. Fulano de tal. Bien. Su organización, bien, su trabajo actual. ¿Se entiende? No lo podemos hacer todo junto en una catarata de preguntas. Por lo general, el entrevistado va a contestar una o dos y nada más. Haga preguntas abiertas. Abiertas hablábamos de aquello del monosilábico. Pues si vos la haces cerrada, ¿le parece lindo este día? Es una pregunta cerrada, porque el tipo te va a poder preguntar sí o no. ¿No? En cambio, si usted dice, ¿qué le parece este día? Es una pregunta abierta, da para la opinión. El tipo te va a contestar en base a su pensamiento, a su razonamiento, o sea que por lo tanto es una pregunta abierta. ¿Ok? Claro que muchas veces hay ocasiones en las cuales nosotros necesitamos, y ahí está la picardía un poco del entrevistador, de que nos diga sí o no. ¿Ok? Porque tampoco necesitamos que nos desarrolle algo, ¿no? Estamos en un móvil, dígame, ¿usted vio el accidente? ¿No? El tipo te va a tener que decir sí o no, ¿no? Ahí sí empezamos a desarrollar la pregunta si queremos que la desarrolle o no, ¿ok? Entonces ahí sí, bueno, ¿cómo venía el vehículo? ¿Usted vio cómo fue el desarrollo del accidente? Bueno, ahí sí le damos pie para que la persona siga charlando, pero no como regla habitual. Combine preguntas de aclaración, preguntas de análisis, preguntas de acción, las 3A, ¿no? Resulta que muchas veces quienes entrevistan o son entrevistados tienen suerte de tener un pantano mental. Ahí le voy a leer textual porque esto viene muy bien. Y no pueden estructurar su pensamiento o conversación y no pueden saber cómo va a transcurrir la conversación. Entonces la persona de la entrevista tiene que tener claro estas 3A. Las 3A, fundamental. ¿Ok? Aclaración, análisis y acción. La aclaración, vemos el problema. Esa es la aclaración, como decía lo del accidente, ¿no? La acción es, ¿qué se podría desarrollar ante esa acción? ¿Usted cómo lo vio? ¿Qué le pareció el accidente? ¿Cómo fue que se desarrolló? Y, bueno, después cerrarlo
con la última pregunta de la aclaración, de la acción. Evite preguntas indiscretas, porque eso puede poner incómodo al entrevistado, ¿no? Temas del amor personal, por el tema de las votaciones, esto es muy susceptible. También usted a quién votó, o por quién va a votar, o cuánto gana económicamente, porque eso son temas muy personales. Ni que hablar de violencia doméstica y todo lo demás, ¿no? Siempre y cuando, bueno, a veces hay esas entrevistas que son cerradas y que la persona no se ve, o está de espalda, o tiene un filtro, y bueno, podemos hacerle preguntas más indiscretas, porque en realidad la razón de la entrevista es justamente esa, ¿no? Pero bueno, esos son temas que obviamente no son comunes. Y puede llegar a tener un desenlace malo, un entrevistado puede retirarse de la entrevista, lo hemos visto muchas veces, y otras veces que no se han visto, ¿no? Que no nos muestran, ¿no? Bien, lo de la intimidad no favorece en absolutamente nada cuando estamos haciendo un tema económico. Estamos entrevistando al ministro de Relaciones Exteriores y le preguntamos por la intimidad personal, cosas así, cuánto gana, no tiene nada que ver con una relación internacional del país, obviamente, ¿no? Y eso viene a colación a lo que habíamos hablado en la previa, que era conocer a quién vamos a entrevistar, ¿no? Muchas veces hacemos preguntas que no tienen que ver porque justamente no conocemos al entrevistado, ¿verdad? Y hay que evitar preguntas manipuladoras o capciosas. Eso obviamente no hace bien a la relación, ¿no? Más allá de que a veces hay entrevistas políticas y demás, y muchas veces se utiliza ese lenguaje, hay que saberlo muy bien porque podemos tener una respuesta que nos puede desparramar por el piso y ahí sí, no nos levantamos nunca más, ¿no? Eh, Como ser, aquí no tenemos escuelas, ¿no? Le dice entonces el gobierno no se preocupa por ustedes, ¿no? Ese es un ejemplo bien claro. En base a lo que nos dijo el entrevistado, nosotros vamos y casi como que le respondemos y decimos algo de opinión personal. Acá no nos importa la opinión personal, nos importa la opinión del entrevistado, para eso vamos. Si no, para eso hacemos un programa de monólogos y ya está, decimos lo que nosotros pensamos. Estamos entrevistando a la persona y ahí entonces en este caso le ponemos palabras, ¿no? Son entrevistas manipuladas, entrevistas que no convienen a veces ponerlas. Y a veces jugar de abogado del diablo, eso suele suceder con algunos programas que estamos viendo ahora en televisión, que son tremendamente nocivos y a veces en realidad no son lo que realmente queremos escuchar. Se va a cortar ya, porque está a menos de un minuto, así que vamos a ver si intentamos volver a entrar en la misma charla. Yo lo voy a finalizar para que me dejen